Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las lecturas del mes de junio, que han sido muchas aunque ya no tengo Audible, pero no estaba mal. Os lo voy a ir contando según lo fui leyendo y termino, y no sé, lo he preparado así, tampoco lo he mirado mucho. Y voy a empezar por Magia a la luz de la luna de Isabel Ibáñez, que bueno, si no sabéis, esto de La Galera, que sacó el primero. A La Galera ya no sé qué estar haciendo, no sé, crochet por ahí. El caso es que ya el segundo ni de coña lo sacan, claro. Entonces, bueno, no pasa nada porque aunque sea una biología, cada libro era de personajes distintos. Así que ni tan mal. Yo la verdad, en ese punto, me he puesto bastante contenta. Porque pensaba que iba a llorar mucho más. Pero bueno, cuando vi que cerraba, me dio todo el alegrón. Aún así, yo he tenido mis más y mis menos con esta lectura. A ver, es que ha sido una lectura que ha estado bien. No, no me ha resaltado por ningún lado, ni me han emocionado los personajes. La trama era, bueno, predecible, sin giros sorprendentes. Bueno, giros que se ven venir, esas cosas. Pero bueno, para pasar el rato está bien, ojo, que esto no quiere decir que no me lo haya pasado bien leyéndolo. Quiero decir, ha estado bien. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, un libro más. Ya está. Que está bien. En este reino hay como dos pueblos. Y el que ahora gobierna fue esclavo del que ahora está jorobado. ¿Qué pasa? Que el pueblo que ahora está reprimido se quiere levantar, quiere hacer un levantamiento porque obviamente se mueren de hambre, de frío, a la intemperie. Son familias enteras que se van a la mierda. Y obviamente, pues, están en contra. No quieren morirse, vamos. Y el caso es que todo esto lo lleva una chica que es la aristócrata más de más alto rango que ha sobrevivido, pero que tiene una suplente, digamos, una doble. Y esta es nuestra protagonista, la doble. Lo que pasa es que el emperador del reino este que los ha invadido, porque antes eran esclavos y ahora ya no, pues digamos que quiere casarse con esta chica, con esta ex noble, pues como medio de llevar, no sé, pues llevarlos a su terreno o hacer algo con ellos, sus planes tendrá. Pero lo que él no sabe es que quien va a ir a su encuentro es la doble, que además es un poquito asesina. Y lo que ella quiere es darle matarile al rey. ¿Qué pasa? Que además, en todo este meollo, hay un lobo. Me encanta. El lobo solitario, el lobo, que se dedica pues a hacer el bien, así. Me recuerda mucho al zorro. Esto debe ser como un retelling del zorro, no sé. Es hacer el bien, así, en general. Y bueno, y pues ahí conoceremos qué pasa con el lobo. Y tampoco contaba esta chica, la doble, la prota, con conocer a su pueblo enemigo, su pueblo que los ha invadido, no es que nos han invadido porque ambos vivían en la misma tierra, este pueblo que ahora mismo les está gobernando, y pues eso, no contaba con conocerlos y ver que realmente también son personas. Qué bonito. Ya está, hay un romance que no está mal, me ha gustado. Bueno, es que en realidad es un libro muy básico, pero que está bien, pero muy básico también. Y seguimos. Hostias, este no lo tengo porque me lo dejó mi amiga Monse, que ella se lo está haciendo, pero a lo mejor lo deja de hacer, aún no lo sabemos. Bueno, no lo sabe ella, yo no me meto. Y me dejó Agatha Rising y el manantial de la muerte de M.C. Byton, que este es el séptimo libro de la Agatha Rising. Y bueno, ¿qué decir de él? Me está decepcionando la autora.
A mí los primeros sí me gustaron, me reí mucho, me gustaba mucho el pueblo, vale, es que a mí el pueblo me encantaba. Aquí volvemos al pueblo, cosa que en el 6, es que sin el pueblo estos libros son tontería. Pero aún así hay mucho como vida social de la protagonista con el James, que el James es un gilipollas, si no lo sabéis yo te lo digo, y como que se pierde un poco el misterio, la chicha que tienen que resolver, que no está mal, pero que sí queda un poco en nada, y además, no sé por qué, porque al principio Agatha Rising era una tía de armas tomar, hecha pa'lante, bastante cabezona y bastante subidita, ¿eh? Se tenía en muy buena consideración, y ahora no sé por qué la autora la ha cogido tanto manía a la protagonista, no lo sé. Y eso es una cosa que no me gusta, porque a mí me gustaba el carisma de la protagonista. Sin ese carisma pierde un poco. Y eso que le falta la carisma de la protagonista. Así que mejor que el sexto, sí, pero no me llega a enamorar como los primeros. Y seguimos con un libro que abandoné. Y este lo leí por Audible, lo empecé a escuchar en mayo, porque junio Audible creo que tuve 2 días o 3, o sea, poco. Pero sí, me estuve escuchando La sombra de los dioses de John Wayne y lo abandoné. Lo abandoné porque, uno, se me acababa el Audible y el otro motivo era porque me estaba liando. Llevaba bastante ya. Y si hubiera querido lo podría haber terminado, porque me doy caña con el Audible, o sea, soy capaz, y podría haberlo terminado. Pero es que no me estaba enterando de nada. No, a ver, le he puesto un 3/5 a lo que llevaba leído. Lo abandono porque este no era el momento y no es la plataforma. Yo creo que este libro hay que leerlo en físico, porque a mí se me liaban los nombres. Yo iba avanzando y es que yo no sabía quién hacía quién, y además como va saltando, tiene muchos personajes, muchos protagonistas, y va saltando de uno a otro, pues es que, y claro, todos los nombres raros, yo que nunca me acuerdo de los nombres, pues sea, que yo no me entero de nada. No es un mal libro, no lo es. El problema es que yo no me sentía a gusto. No era el momento de leerlo. En el futuro, a ver si me apetece y ya bueno, si no lo tengo, pero bueno, me entendéis. Que ya sí eso en el futuro. Que no está mal, pero que yo no me enteraba. Y eso que había momentos, porque además mola mucho, ya que la ambientación, que es lo que más me flipaba, que no me enteraba de la trama, pero ves, la ambientación me flipaba. Y es que es una especie de ambientación nórdica tirando a rusa. Me gusta mucho. Me gustaban mucho los seres que aparecían. Estaba bien. A ver si me animo y no me pierdo la próxima vez. Y y seguimos con un librazo, porque el siguiente que me leí fue La chica más fría de Colton, de la Holly Black. Me encanta la Holly Black. Por cierto, tengo el libro defectuoso. Menuda faena. Pero bueno, me ha gustado muchísimo. Le he dado un 4,5/5. Y pues es Holly Black. Es que es Holly Black. Si te gusta Holly Black, te va a gustar. Es fresquita, dinámica, con esas ambientaciones oscuras que ella hace, con esos personajes grises que le gusta a ella. Quizás es un poco repetitiva porque, bueno, la dinámica se parece a otros libros. Puede ser. Que a mí me encanta, me lo disfruto y por mí puede hacer esto para toda la vida, pues también. Porque a mí me encanta cómo escribe esta señora. Es que es confort. A mí esta señora escribe para mí, es mi confort. Me siento muy a gusto con sus personajes, con sus tramas, con sus cositas. Se lee esto en un suspiro, es gordito y se lee en nada. Qué rico, qué rico. Aquí vamos a tener un mundo donde los vampiros se han quitado la mascarada, han salido a la luz. Y no solo eso, sino que, bueno, pues digamos que se han expandido.
Y lo que hay ahora son unas especies de ciudadelas que se llaman los Cold Town, donde van ahí los vampiros y donde también van humanos. Van los humanos, esos que están como muy enamorados de los vampiros, que les gusta, que quieren ser vampiros. Y además todo el Cold Town y todo ese nuevo fenómeno se mueve mucho por redes sociales, por televisión. Y bueno, pues es un fenómeno pop de ese momento. Vamos a tener una protagonista que en una fiestuki de la leche se va a levantar con todo el mundo muerto, con su ex novio atado a la cama y con un vampiro sediento de sangre atado también, no a la cama, eso sí, sino como amordazado en el armario. Pero cuando unos vampiros llegan a esa casa, pues con motivos oscuros, ella decide salvar al vampiro y llevarse a su exnovio. A ver, yo aquí os digo que me gusta más el vampiro que el exnovio, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que el vampiro parece ser que es más de lo que parece. Y bueno, el caso es que entre unas cosas y otras, ella puede o no estar infectada de vampirismo. Quien está infectado, seguro, es su exnovio. Así que deciden llevarlo al Cold Town, que además el vampiro también quiere ir al Cold Town. Por el camino van a conocer a dos hermanos, muy amantes de los vampiros, y bueno, van a ir conociendo más gente. Ay, tiene amorcito, tiene amistad, tiene la protagonista que es maravillosa, que me encanta. ¡Oh, cómo mola! Bueno, nos irán contando el pasado de nuestra protagonista y del vampiro poco a poco. Es muy rico. Es que Holly Black lo hace todo bien. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da la vida. Mira, yo digo, si queréis pasar un rato así bonito y agustico, la Holly Black. Que a lo mejor a mí me gusta demasiado, pues también. Esto os tiene que gustar mucho. Que yo no lo entiendo, esto mola mucho. Es muy rico. Esto es muy rico. Mira, que yo me lo pasé. Además, como no me gustan ni nada los vampiros, ¿verdad? No me gustan. Pues mira. Mucho chismeo hay ahí. Era muy mamarracho también. Ay, me encantó. Más. Este en realidad también me leí. Es que no lo tengo en. No lo he cogido, ¿vale? Está en el comedor. Sí, en levantarme, ir al comedor y coger el libro. Pero no. Tengo la cosa esta. Me he leído Una magia impregnada de veneno y Un veneno oscuro y dulce. Sí, bueno, justo esto me lo acabo de terminar, así que, pues bueno, por eso no lo tengo aquí en físico, claro. Pues me ha decepcionado. A ver, que tampoco está mal la cosa. Casi que me ha gustado más el de Magia a la luz de la luna y todo. Este le he dado también un 3 sobre 5. Para mí se me hace muy largo, la protagonista no me gusta. Me parecía muy interesante el chaval misterioso que se presenta a ella como gallo, pero en realidad es el príncipe destronado o algo así. Era que está que le echaron del territorio junto con su padre porque quería arrebatar el trono a su hermano o alguna movida de esas. Y bueno, pues no sabemos muy bien por qué está aquí ahora. El caso es que en este reino, por cierto, ambientación china, en este reino hay una magia vinculada al té, donde a través de hacer distintos tés muy especiales, pueden ver en el humo, por lo que yo entendí, pues cada té tiene su truquillo, o sea, cada té sirve para una cosa. El caso es que hace 1 año, 2 años o así, hubo una variante de té que se expandió por todo el reino envenenada. Y además te mueres como con unas fiebres horrorosas, se pasa fatal y la madre de la protagonista murió. Y ahora es su hermana la que se está muriendo. Por tanto, decide irse porque hay una competición de hechiceros de test de estos
a ver si consigue encontrar un antídoto para ese mal que está yendo por pues este reino. Y bueno, pues ahí conocerá a amigas, a amigos, al chaval este gallo, que es lo más interesante. Lo que menos me gustó de todo es la competición, que me pareció un rollo, un rollazo, ¡ay! Aburridísima. Luego, las costas de Palacio, que justo son los que suelen menos gustarme a mí, pues me dieron toda la vida, la verdad. Me dieron toda la vida. No, no ha sido para mí este libro. Muy bonito la portada, pero no ha sido para mí. 2 libros me parecen mucho también. 2 libros me parecen demasiado. Y continuamos con otro abandonado. Y este sí que no lo voy a retomar. Os lo digo de aquí. Yo lo siento mucho. Yo lo cogí con muchas ganas. Un dios de paredes hambrientas. De Garrett Cook. Mira que es cortito. ¿Qué leí yo? Pues leí, yo creo que la mitad o así. Se lo cedía al Churri diciendo, léetelo, a ver qué piensas tú, porque yo tengo aquí, y él se leyó más que yo, así que por eso no está en marcapáginas, y efectivamente, bueno, se leyó entero, y efectivamente llegamos a la misma opinión. Este libro va de una casa embrujada, poseída por un ser malvado, un alma malvada, un engendro del mal, que además atrapa fantasmas en ella y que obliga a los habitantes de la casa, tanto vivos como fantasmas, a tener relaciones, para mí, que roza el torture porn. ¿No sabéis qué es el torture porn, no? ¿Sabéis? Ese terror donde se basa en torturas pseudo porno. Bueno, aquí no es pseudo, aquí esto es porno con torturas. A ver, que puede ser más bruto, sí puede ser más bruto, pero aún así, a mí con esto, y es todo el rato así, y yo no, aquí el Churri tampoco entendió el por qué, el cómo y para qué. Sí, es interesante que ese ente que está haciendo esto que pasa, pero es que como es todo el rato lo mismo, que le importa eso, es que no me da nada, no me da trama, no hay nada, es que no hay nada, está vacío, solo es eso, tortura y porno, solo. A mí no me ha gustado, o sea, un cero, patatero, esto no vale nada. Lo siento, sé que hay gente, cuando dije que me lo compré, había gente que le hacía ilusión, porque decían que era muy fuerte, pero era curioso y tal. Fuerte es, pero es que no tiene drama. O yo no lo pillé, mirad. También puede ser que yo no lo haya pillado. También puede ser. Otro que tiene ahí la línea, no tanto como este, pero tiene una línea entre lo correcto y lo incorrecto un poco difuminada. Me leí Camino Equivocado de K.A. Marican, traducido por Virginia Cabanillas, que yo la adoro. Y bueno, nos trae este romance, bueno, este dark romance más bien, donde tendremos un chaval que estudia medicina, bueno, de hecho creo que está terminando ya, que es secuestrado y bueno, no tratado muy bien. Y por un señor que vive perdido en las montañas. A ver, sí, que tiene miga la cosa. Le he dado un 3, o sea, sí, me ha gustado, pero tiene sus cosas, sus más y sus menos. Vamos a empezar por los menos. El protagonista, el que ha sido secuestrado, se pierde por el folleteo. Está cachondo todo el rato, que nadie dice, todo el rato. Y luego, la parte que no me gusta del secuestrador es que yo quería ver una evolución, pero no hay una evolución. Es cabezón desde el principio hasta el final, no empatiza, es un personaje que no empatiza. No es que sea gris, es que es bastante oscuro. Y aunque le quieren dar un fondo traumático y además tiene un problema, que eso sí que me ha gustado, ya os hablaré ahora de lo que me ha gustado,
sigue siendo, es que no evoluciona. O sea, si hubiera si hubiera evolucionado con un final así un poquito, pues mejor. Pero para mí que tiene una hostia ya llegando al final, porque al principio lo puedes ver un poco así como un secuestrador malote. Pero esto es romántica y yo necesito amor. A ver, amor, no sé. A lo mejor es lo que más me gusta a mí, amor cookie. Y aquí el secuestrador no lo veo muy cookie. Yo lo siento. No me gustó este señor. Y eso que podría haber sido guay. Pero no. A ver, las cosas que me han gustado. Un libro de romántica gay. Ellos son cookies. Hay una buena erótica. Que no está mal. Eso sí, de secuestrado y de cosas de atados y de cosas de esas. Pues yo lo dejo ahí. Y me gusta mucho que, de hecho es lo que más me ha gustado, que el secuestrador es mudo y habla en lenguaje de signos. Me ha gustado mucho. Es distinto y eso me gusta. Y además creo, a ver, a mí me pareció que está muy bien llevado, muy bien trasladado. Haz todo interesante, Está bien. Ahora, ya tiene suerte que el médico sepa lenguaje de signos, también lo digo. Pues es un libro curioso. Quizá esperaba un poquito más de él. Es que ese final, es que ese personaje que no evoluciona, me tiene un poquito... Tiene que evolucionar el secuestrado. No te jode, el secuestrado. Bastante tiene con secuestrado, que encima tiene que variar. Él, no. Secuestrador, háztelo mirar. Y pasamos del libro. ¡Hostia! Pasamos al libro. Una dama independiente de la Mimi Matthews. Esto no es bueno, esto es maravilloso. Esto es lo mejor de la romántica que hay ahora, es la Mimi Matthews. Lo digo y me planto. Este es el segundo libro de ¿cómo se llama? El orfanato de Devon, o los chicos del orfanato de Devon. No lo pone aquí, no lo pone. Qué bien. Bueno. Y aquí tendremos a Finley, que es el abogado. Y a... que no puedo creer que no me acuerdo el nombre. Jenny, que ya lo conocíamos del anterior libro y ahora vamos a profundizar más en ellos. Jenny acaba de recuperar su libertad, era dama de compañía y bueno, ahora ya es libre, puede hacer lo que quiera con su dinero y su sueño es viajar, ver mundo, ver personas, conocer gente, ver cosas. Y luego tenemos a Finley, el abogado, que su sueño es tener una vida segura, con su trabajo, su casa, bien, ahí, agustico, sin pasar hambre, sin pasar frío, esas cosas. Yo estoy con Finley, la verdad, yo lo siento, pero estoy con Finley. Y bueno, el caso es que es que, a ver, no quiero destripar porque como viene un poquito de las cosas del otro libro, el hermano de la protagonista del anterior libro se supone que estaba muerto en India, pero como no han encontrado el cuerpo, lo que decide esta chica, Jenny, con su actual libertad, es ir a la India, vivir aventuras y buscar de paso al hermano de su mejor amiga. A ver si pensando que podrían encontrarlo vivo, aunque lo más seguro es que lo único que rescate sea su cadáver. Finley, que parece que no puede separarse de ella, es que es tan mono, decide acompañarla, un poquito a la fuerza. Y bueno, pues aquí tendremos un romance, a ver, yo digo que es un romance a fuego lento, pero arde desde el principio. No hay erótica y no hace falta erótica. Porque, mira, esto ya me encendía solo con lo que se decían. Es que esto es más bonito. Esto es lo más romántico que me he echado yo en la cara. Y Jenny está bien, pero Finley... No, bueno, Tom, que se llama Tom. Le estoy viendo por el apellido todo el rato. Se llama Tom. Ay, Tom. Y mira que yo pensé que al protagonista del anterior libro no lo ganaba nadie en el mejor personaje masculino. Pues ahora viene Tom y dice, aquí estoy, quiéreme. Y yo le digo, pues claro que te quiero, tío, Tom, te quiero mucho porque eres el mejor.
madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, me tiraba de los pelos. Es que aquí hay mucha pasión, os lo digo. Y claro, ellos están muy unidos a su presente, no quieren encadenarse a otra persona, pero es que se llevan muy bien. Y que tienen sus cosas, tienen un juego aquí. Menudo viaje nos dieron a la India, menudo viaje. Por cierto, cómo ha trabajado históricamente la autora, este libro es maravilloso. Currada se ha echado la Mimi para escribirlo. Es que todo bien, de verdad, todo bien. Un 100 sobre 5. 100 sobre 5. Aquí te lo dejo, a ver si me acuerdo y lo escribo ahí arriba. Esto es maravilloso. De verdad, Mimi Matthew es lo mejor que tenemos ahora mismo en romántica. Es que es así, no la va a bajar. A ver, que solo me he leído 2 libros, pero es que... al menos en esta serie de libros, está siendo tremenda. Y ahora, el primero fue bueno, este es genial. Y estamos diciendo, porque me lo leí en lectura con mi amiga Monse, y claro, ya estamos diciendo que el siguiente libro, que de Alex Archer, es que como siga el calentoncio este que tiene, es que cada vez... y es que estos personajes masculinos son maravillosos. Y ellas son la caña. Es que cómo no te va a caer bien. Aunque aquí, para mí, pecó un poco de cabezona. Aunque, bueno, aunque hay gustos, ¿eh? Mi amiga Monse decía que no, de cabezona nada. Pero bueno, es que Tom es mucho Tom. Y leerlo, por Dios, leer a la Mimi, por favor, os lo pido, leerla. Bueno, y terminé el mes leyendo Oración a Proserpina, que te juro que lo tengo en físico. Pero es que lo guardé. Se me olvidó, se me fue la olla. Vale, y lo guardé. Y lo he guardado demasiado bien. Y ahora no alcanzo a cogerlo, ¿sabes? Ese es mi problema. El caso es que me ha gustado mucho. Le he dado un 4 sobre 5 y son de estos libros que hay que rumiarlos. O sea, yo según lo terminé, dije, uff. Y piensas en ellos, y pasa el tiempo y sigues pensando en ellos. El final me encanta, el final es soberbio, maravilloso. Sí, es verdad que hay una parte en el medio que a mí me flojeó un poquito más. Es que es un libro muy interesante. No, a ver, y no sé qué decir, porque lo que yo quiero es que os sorprendáis un poco. Porque con este señor, con el Albert Sánchez Piñol, lo mejor es dejarse llevar por él, a ver qué nos cuenta. En este caso tenemos un libro ambientado en Roma. Lo que pasa es que no es nuestra Roma. Aquí tenemos una Ucrania. Digamos que aquí en esta Roma hay unos seres que viven en el subsuelo. No digo más. Hay algo distinto. Hay a partir de un momento, la historia no es igual que la nuestra. Pongamos ahí. Es en la época de Marco Tulio Cicerón. De hecho, el protagonista es su hijo, Marco Tulio Cicerón, que su padre lo va a enviar a buscar una... no me acuerdo qué era. Bueno, un ser mitológico que se ha visto en África y lo manda a él, para allá. ¿Qué pasa? Que Marco, el protagonista, está seguro que no haber, que no existir, que eso no existe, que eso es mitología, que no entiende por qué su padre, después de que él ayudara o participara en una revuelta, en una guerra contra... no me acuerdo contra quién era. Bueno, en una guerra que tuvieron y que él ahora planeaba recibir beneficios o ganarse un poquito, subir de estatus, ganarse un poco de gloria, se ve un poco alejado de esa gloria, además, pues en África. No irá solo, irá con Servus, que sí, Servus es siervo, es esclavo, que se llama Servus, que es esclavo también.
y también acompañado de una spa, una guerrera mitológica, súper fuerte, súper tocha, súper de todo, que por cierto me encanta porque va totalmente en pelótica. Pero a nadie le extraña, nadie se mete en su camino porque es una spa y te puede reventar la cabeza en 0, con sus manos, no necesita nada más. También irá más esclavos, ojo, no va a ir solo ellos 3. Y sí, en África va a encontrar algo. No os voy a contar nada más. Ya os digo yo que aquí esto es para ir descubriéndolo, ir saboreándolo poco a poco. Solo digo que se habla mucho del fin del mundo. De su mundo, claro, de su mundo. Ay, como que se aproxima algo, como que... Mira, a mí me ha gustado mucho. Este hombre, me encanta la cabeza que tiene, cómo lo hila todo, cómo termina, qué personajes, qué personajes, qué cacho cabrones hay en el mundo. Y me gusta mucho el recorrido también, el crecimiento que hace el protagonista, cómo piensa al principio, cómo termina pensando. Me encanta, la verdad es que es un muy buen libro, me ha gustado mucho. O cuando lo estaba leyendo me estaba gustando, pero no me estaba enamorando tanto. Pero cuando lo terminé, el final me gustó mucho, ¿vale? El final me encantó. Y luego fui pensando en él, cada vez me gustó más. Es que, no sé, está tan bien escrito. Los personajes son buenísimos todos. Además, digamos que el protagonista, el Marco, tiene un tono de guasón, de mamarracho, todo el rato, de cínico también, un poco, bastante. No sé, está muy bien, está muy bien. Trata temas como la esclavitud, la libertad, está la política y una cosa que te he dicho, claro, es romano. Está ambientada que te cagas, qué buena. Me encanta la ambientación, me encanta, de verdad. Qué currada de libros ha hecho este hombre. Me gusta mucho, está muy bien. Y qué personajes. Me encanta. Es que bien me lo he pasado este mes, ¿eh? Es que ha sido genial. Decidme vosotras cuál ha sido vuestra mejor lectura. Y si queréis también la peor. Mira, y así, una de cal y una de arena. Y ya está, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al like y por estar aquí conmigo y estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!